Sin más dilación, yo quiero invitar al primer ponente. Creo que es una sesión que va a ser de enorme interés para múltiples especialidades y que vamos a abordarla desde el punto de vista muy práctico. El profesor Vicente Pallarés, lo veis en el subtítulo, es médico de primaria, profesor de la Universidad de la UGI en Castellón y realmente es un gran experto y creo que nos va a dar un abordaje muy práctico desde atención primaria. Bueno, muchas gracias, José Luis. Gracias a los que están presentes, gracias a los que están en el formato no presencial a través del canal de YouTube. Para mí es un placer, como médico de familia, colaborar y tratar cuestiones que los médicos de familia vemos diariamente junto con los nefrólogos, también con cardiología. Yo creo que esta unión o este tripartito, se diría, es francamente interesante fundamentalmente porque si nosotros lo hacemos bien esa continuidad asistencial, el paciente va a ser el gran beneficiado. Bueno, como ya ha comentado el doctor Gorriz, mi misión básicamente va a ser en base a un documento que ya se publicó en 2018, muy interesante y que, por lo que tengo entendido, ha sido uno de los documentos más descargados en la revista Nefrología durante este periodo, pero fundamentalmente voy a centrar en aquellos criterios en los que tendríamos la necesidad de tener un abordaje conjunto, atención primaria junto con nefrología, ver cuándo derivamos al paciente a nefrología. Esto no va. Bien, este sería mi conflicto de intereses. Nunca podemos empezar algo y no hablar de en qué situación estamos. Esta es una de las últimas publicaciones en las que se habla de la epidemiología y la carga de la enfermedad renal crónica en nuestro país. Muchas de las diapositivas, por cierto, van a tener este código QR, con lo cual os lo podéis descargar en vuestros móviles, los documentos. La enfermedad renal crónica, igual que otras patologías, está increciendo. A mí algo de lo que me gusta hablar siempre a los médicos de atención primaria es que no tenemos que ver al paciente en la situación que nos encontramos. Los pacientes de atención primaria los vemos desde mucho antes y hay un continuum cardiovascular que si nos aplicamos bien a la situación de factor de riesgo o enfermedad subclínica, podemos evitar la progresión de enfermedad y no llegar a situaciones como las que se prevén en un futuro, que la enfermedad renal crónica llegue a ser la primera causa de mortalidad, no solo en España, sino también en el mundo. Y, bueno, están hablando de proyecciones hasta 2104, 2100. Bueno, a mí me gustaría verlas, pero depende mucho de nosotros que estas curvas realmente sean así. El porcentaje es una proyección que puede ser lineal o exponencial, como veis en la diapositiva esta. Y esta es la situación que nos encontramos los médicos de atención primaria actualmente. Esta es una publicación de mi sociedad, de un estudio que llevamos a cabo empezamos en 2014-2015. Se llama Estudio Ibericán, es digamos, la identificación del paciente en riesgo cardiovascular y renal en la población española atendida en consultas de atención primaria, y esta sería la situación de la enfermedad renal crónica en esta población. Tendríamos una prevalencia del 14,4% y con una edad media de 57 años, pero si subimos esa edad a los 65 años, la enfermedad renal crónica sube en porcentaje hasta casi un 25%. Y hay unas variables que no se nos deben de olvidar que van muy relacionadas con que esto se multiplique, y sería la propia hipertensión, la diabetes. Muchos de nuestros pacientes asocian junto a la dislipemia, son los 3 factores de riesgo que más vemos en nuestras consultas, pero hay un tercer factor, que es la hipertrofia ventricular izquierda, que multiplica casi hasta por 2 veces la posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica.
y a la vez genera cardiopatía estructural. Y si vamos a ver también esta tarde algo, a ver si el corazón o no tiene, no quiero hacerle spoiler al doctor Núñez, pero evidentemente la hipertrofia es una cardiopatía estructural arritmógena y que al final todo convive dentro de un mismo paciente. La anemia, evidentemente, es un factor que multiplica el riesgo de mortalidad y, sobre todo, si la anemia va asociada a la enfermedad renal crónica, y se multiplica hasta por 6 si la anemia va asociada a enfermedad renal crónica y a insuficiencia cardíaca. Lo que pretendemos es, ¿qué sabemos ahora? Lo que sí que sabemos es que la anemia es una complicación frecuente de la enfermedad renal crónica y se asocia con una disminución de calidad de vida en nuestros pacientes y un aumento de la morbimortalidad. Puede aparecer desde estadios muy precoces, estadios 2-3, pero lo más habitual es que lo encontremos en estadios más avanzados, a partir de estadio 4. Este es el documento. El documento fue un artículo especial, Anemia en la enfermedad renal crónica, protocolo de estudio, manejo y derivación de la nefrología. Podéis descargarlo, quien aún no lo tenga, porque, como he comentado antes, es de los más descargados en la revista. Y los objetivos que voy a centrar es cómo reconocer qué pacientes con un filtrado por debajo de 60 pueden tener anemia, conocer qué estudios deben solicitarse ante una anemia en un paciente con enfermedad renal crónica y descartar otras causas que, evidentemente, no corresponderían al nefrólogo, sino que deberíamos de derivar a otras especialidades, y cuándo derivar a esas especialidades, a nefrología, cuando detectemos que la anemia es renal, o si es de otras causas, pues bien a hematología, medicina interna u otras especialidades. Y conocer cuáles son los objetivos de hemoglobina, parámetros férricos y otros en pacientes anémicos con enfermedad renal crónica tratados o no con agentes estimuladores de la eritropoyetina. Esto es de las guías KDIGO 2012. ¿Con qué frecuencia determinar los niveles de hemoglobina en un paciente con enfermedad renal crónica? Pues dependerá. Si el paciente no conocíamos la anemia, pues habrá que medir niveles de hemoglobina, siempre que esté clínicamente indicado, que haya desarrollado unos síntomas que nos hagan identificar que puede estar en una situación de anemia, y pediríamos un control anual para pacientes con estadio 3 y con filtrados entre 30 y 60, bianual en pacientes estadios 4 o 5 que no estén en diálisis, y al menos cada 3 meses en pacientes con estadio 5 en diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y en pacientes con anemia, pero que no estén tratados con agentes estimuladores de la eritropoyetina, deben medirse los niveles cuando esté clínicamente indicado cada 3 meses en estadios 3 a 5 y mensualmente en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5 dializados o hemodializados. Y los pacientes con anemia y que ya estén tratados con EPO deben medirse mensualmente en la fase de corrección y en fase de mantenimiento en pacientes con enfermedad renal crónica no dializados al menos cada 3 meses, y en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5 dializados o hemodializados mensualmente, y cada 2 meses en aquellos con enfermedad renal crónica en estadio 5 con diálisis peritoneal. El estudio inicial de un paciente con sospecha de anemia y que esa anemia pueda ser de origen renal debe incluir siempre un hemograma completo que incluya hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, recuento leucocitario y plaquetario, reticulocitos, metabolismo férrico completo con hierro, ferritina, transferrina y el índice de saturación de transferrina, vitamina B12 y ácido fólico. En aquellos pacientes en estadios más avanzados y que están en hemodiálisis, se aconseja que estas extracciones o estas muestras se obtengan inmediatamente antes de la sesión de diálisis y en el día intermedio de la semana en la que están en tratamiento. El tratamiento de la anemia en la enfermedad renal crónica y asociada o basada en terapia con hierro y agentes estimuladores de la eritropoiesis, siempre lo haremos cuando haya un déficit absoluto, quiere decir que hay una deplección de reservas férricas, y esto lo vamos a tener identificado cuando la ferritina esté por debajo de 100 nanogramos mililitro o el índice de saturación por debajo de 20%.
Y un déficit funcional sería cuando el índice de saturación está por debajo de 20% y una concentración de ferritina normal alta, considerando cifras para los médicos de atención primaria. Tenemos ya bastante interiorizado el tema de la insuficiencia cardíaca, la anemia en la insuficiencia cardíaca, hablaríamos entre 100 y 300. Las indicaciones de ferroterapia, aunque en la siguiente ponencia se va a focalizar más en ello, es si existe un déficit absoluto de hierro, si se desea un aumento de la concentración de hemoglobina sin iniciar terapia con agentes estimulantes de la eritropoiesis y si el índice de saturación es menor de 25% y la ferritina menos de 200 nanogramos mililitro. Y en la enfermedad renal crónica no dializable o en ferritina por debajo de 300 cuando hay una enfermedad renal crónica en estadio 5 y en diálisis. Los pacientes con enfermedad renal crónica que reciben tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis, si se desea un aumento de los niveles de hemoglobina o reducir la dosis de estos, el IST, si el IST está por debajo de 30% o la ferritina por debajo de 300. El objetivo de ferritina, en el caso de la enfermedad renal crónica, sería situar al paciente entre 200-500 y un índice de saturación aproximadamente alrededor del 30%. Esto sería el tratamiento por vía oral. En las tablas de abajo tenéis los compuestos de hierro oral disponibles, el balance riesgo-beneficio de la ferroterapia, pero evidentemente los médicos de familia estamos acostumbrados a darles complejo con hierro a nuestros pacientes y sabemos de las dificultades o de la mala tolerancia que a veces se puede producir en nuestros pacientes, y evidentemente hay que intentar valorar cuál sería el mejor compuesto para darle a nuestros pacientes por las experiencias propias que ya podamos haber tenido en ellos o haciendo un seguimiento más o menos intenso. Y en el caso del tratamiento por vía intravenosa, cuando no se alcanzan los objetivos con hierro oral durante 3 meses o cuando existe intolerancia o malabsorción de hierro, pacientes con anemia grave y ferropenia en los que se requiere una respuesta rápida de la hemoglobina y en pacientes con procesos inflamatorios crónicos que muestren déficit funcional del hierro, que habíamos dicho, un índice de saturación de la transferrina por debajo de 20 con una ferritina normal alta, y especialmente si no requieren tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis. Y en pacientes con estadios 5 y hemodializados tenéis en la tabla los beneficios, reduce el riesgo de transfusiones, mejora los síntomas de la anemia, mejora la calidad de vida, pero evidentemente, como todo, tiene sus pequeños riesgos que tenemos que vigilar, y sobre todo vigilar desde la consulta del médico de familia, la presión arterial. En casos de pacientes oncológicos, la posible progresión de la neoplasia y aquellos otros riesgos individuales que el paciente pueda tener, como si ha tenido un ictus previo o una trombosis del acceso vascular. Este es un algoritmo que podéis encontrar en el documento y es el algoritmo de remisión a nefrología por anemia de origen renal. Bueno, pues el paciente con una hemoglobina por debajo de 13, si es hombre, o 12 si es mujer, y una filtrado por debajo de 60, le haremos el estudio que hemos comentado, un estudio hematológico completo, y la causa de la anemia, si es distinta de la enfermedad renal, evidentemente habrá que seguir estudios y corregir los déficits que se precise y, en caso necesario, remitir o bien a hematología o bien a medicina interna. Pero en aquellos casos que exista sospecha fundada de anemia renal, los parámetros férricos adecuados y remisión a nefrología para evaluar tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis si la hemoglobina es por debajo o igual a 10 gramos decilitro, y o ferroterapia intravenosa. O puede haber un déficit de hierro, iniciar hierro vía oral, y si no hay una corrección en 3 meses, remitimos a nefrología y se haría la corrección por vía intravenosa a nivel hospitalario, igual que en la insuficiencia cardíaca. Esta es la penúltima diapositiva. Las intervenciones y derivaciones desde atención primaria, la remisión a nefrología sería indicación de ferroterapia intravenosa, fallo o intolerancia de la vía oral,
indicación de tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis y en el paciente tratado con este tipo de agentes y una hemoglobina mayor de 13 o por debajo de 9 gramos de cilitro confirmados, lo remitiríamos para ajuste de dosis. Y como puntos claves de esta primera ponencia sería que la anemia es una complicación frecuente, debemos de pensar como médicos de atención primaria en ella, un hemograma no es difícil de pedir. Sí, en algunos territorios de nuestro país es más complejo hacer el metabolismo del hierro, no en todos los sitios pueden disponer del IST. Esto fue para mí una sorpresa la semana pasada en una sesión en Madrid. El diagnóstico de anemia de la enfermedad renal crónica es un diagnóstico de exclusión, por lo que se requiere descartar otras causas de anemia, especialmente la ferropenia. Si una vez corregidas todas las causas el paciente persiste anémico, hemoglobina por debajo de 10 o igual a 10, se remite a nefrología para valorar otras estrategias terapéuticas. Y también se remitirá a nefrología si existe indicación de ferroterapia intravenosa o si el paciente está tratado con agentes estimulantes de la eritropoiesis y presenta esa hemoglobina o bien por encima de 13 o por debajo de 9 para un ajuste de dosis. Y sin más, agradeceros vuestra atención y espero que os podáis descargar ese documento porque es muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Haremos las preguntas todas al final. Gracias por cederte al tiempo.